Lo que queda es un residuo, un mínimo suficiente para volver a iniciar algo y seguir viviendo. ¿Es posible dar un paso más cuando hemos llegado al límite del desgaste? Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos visita Sergio Rojas, filósofo, escritor y académico de la Universidad de Chile. Sergio Rojas estuvo en la temporada anterior de La Palabra y el Vínculo en el episodio que se tituló Habitar lo Tremendo, a propósito de su libro Un tiempo sin desenlace, y en esta oportunidad nos visita para compartir impresiones de su libro De algún modo aún, bajo el sello de Pólvora Editorial. Recuerden que La Palabra y el Vínculo llega a ustedes gracias a GMT Consultores, que es una consultora de psicología social dedicada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Es grabada en los estudios Unique en Santiago de Chile, bajo el diseño, la musicalización y animación de 50 estudios. Recuerden que me pueden apoyar suscribiéndose en Patreon, donde conseguirán contenido exclusivo del podcast, sino suscribiéndose en este canal de YouTube de manera completamente gratis y por supuesto compartiendo los episodios a las personas que crean que les interesen. También me pueden seguir en las redes sociales con el @La Palabra y el Vínculo, tanto en Instagram como en Facebook, que ahí estaré publicando información de interés respecto a los distintos servicios que ofrezco de atención psicológica, seminarios, grupos de estudios, talleres, etc. Y bueno, de esta manera comenzamos un nuevo episodio. La palabra para pedir auxilio cuando se nos hace difícil respirar. La palabra para compartir nuestros sueños y regalarnos nuevos comienzos. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Bienvenido, Sergio Rojas, a La Palabra y el Vínculo. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, muy bien y muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación, Nelson. Gracias a ti por abrir un espacio de tu tiempo para participar por segunda vez en La Palabra y el Vínculo. Sí. Estuviste el año pasado, en la temporada anterior, en Sobrevivientes, en un episodio que titulamos Habitar lo Tremendo. Y bueno, las personas que de pronto no han escuchado ese episodio, está disponible en YouTube, también lo pueden escuchar en Spotify. Y fíjense que hoy Sergio nos visita para conversar sobre otro libro que tituló recientemente bajo el título de Algún modo aún, la escritura de Samuel Beckett, y que fue publicado por la editorial Pólvora. Esto fue lo que convocó nuestro encuentro. Podríamos partir la conversación, Sergio, por el título, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué de algún modo aún? Bueno, una de las cosas que a mí siempre me ha seducido, fascinado, intrigado también al mismo tiempo de la obra de Beckett en general, es la manera en que Beckett trabaja el tiempo, ¿no? Es un tiempo que cuando uno recién llega a la obra de Beckett, a cualquiera de todos los géneros en los cuales él digamos, se desarrolló, ¿no es cierto? La narrativa, el teatro, la radio, ¿no? El cine incluso, ¿no? Hizo una película. Una cosa que suele llamar la atención en un primer momento, ¿no es cierto? Es el hecho de que pareciera que nos encontramos en una escena que está después de todo, ¿no? O sea, como que ya hay algo que se terminó, ¿no? Que se terminó, estamos en una escena que tiene que ver con el fin, que tiene que ver con el ocaso, que tiene que ver con no con el crepúsculo, ¿no? Pero sí con el agotamiento. Y sin embargo, ¿no? La pregunta es cómo algo puede comenzar en el fin. Porque no es un fin que se está esperando, no es la inminencia de un fin, ¿no? Sino que es algo que ya sucedió, ¿no? Eso lo encontramos, como digo, en sus obras narrativas, en sus obras de teatro. Y sin embargo, siempre es posible, ¿no? Siempre es posible que ese término, que ese agotamiento dé un paso más, ¿no? Entonces, de algún modo aún es una palabra, yo diría que de alguna manera como que contiene y al mismo tiempo cifra lo que podríamos llamar la poética de Beckett, ¿no? Es como el nunca más de Edgar Allan Poe, ¿no? El Nevermore, ¿no? que para Edgar Allan Poe, en su famosa obra sobre el cuervo, ¿no? Esa filosofía de la composición, dice Poe,
probablemente no exista una palabra que concentre más fuertemente, ¿no? Más intensamente, ¿no? Lo que es el misterio, ¿no? de lo humano, que nunca más. Bueno, algo análogo sería en el caso de Beckett, ¿no? El de algún modo aún, ¿no? O sea, de algún modo aún todavía estamos aquí, todavía cuando pareciera que no hay nada que decir, seguimos hablando. Cuando pareciera que ya no tenemos nada que hacer en la vida, ¿no? Todavía estamos aquí, ¿no? Lo cual no significa que falte para el fin, ¿no? Sino que no se ha terminado suficientemente. Entonces, de algún modo aún tiene que ver con eso. De alguna manera como que no es que lo explique, sino que todo lo contrario, ¿no? Yo creo que contiene y cifra la poética de Beckett, ¿no? Por eso es que me pareció al final, no era un título que tenía pensado desde un principio, ¿no? Pero es el título con el cual di casi hacia el final del proyecto del libro. Claro, porque es como un título que de alguna manera propone la idea de, bueno, de que de algún modo aún vamos a seguir de alguna forma, yo podría decir como que apostando por algo, ¿no? A pesar del agotamiento, ¿no? Yo lo relaciono como con la idea de una apuesta, ¿no? O como de un seguir intentando algo, ¿no? A pesar de que quizás hay algo que no ha terminado, que probablemente uno podría decir que, bueno, ahí yo voy a poner mi subjetividad de por medio, ¿no? Uno podría decir, bueno, ojalá que aquello terminara, pero a pesar de que no ha terminado, voy a apostar por un comienzo, a pesar de que haya otra cosa que no ha terminado, ¿no? Sea cual sea aquello, ¿no? Quizás pensando en los oyentes, Sergio, ¿nos podrías contar un poquito quién es Samuel Beckett o quién fue Samuel Beckett? Bueno, es un escritor irlandés, ¿no? Él mismo decía que cuando, estando ya en París, le preguntaban si él era inglés, él respondía, no, todo lo contrario. Para él significaba irlandés, ¿no? Es un escritor irlandés de Dublín y nació en 1906, o sea, casi comenzando el siglo. Creo que es el mismo año del nacimiento de Jean-Paul Sartre. Y murió el año 89, en 1989. Podríamos decir incluso, lo acabo de pensar en Eric Hobsbawm, ¿no? Hobsbawm define el siglo XX como el siglo corto, ¿no? Y para Hobsbawm el siglo corto, el siglo que comienza, dice, en 1914 con la Primera Guerra Mundial y termina en 1989 con el derrumbe del muro de Berlín. Entonces, en cierto sentido, Beckett muere con el fin del siglo, ¿no? Con el fin del siglo corto. Es un autor muy, muy extraño. Él tiene una relación, yo diría, fundamentalmente con la escritura. De ahí el subtítulo del libro, ¿no? La escritura de Samuel Beckett. No es la obra de Samuel Beckett, ni la narrativa, o el teatro, que es lo más conocido, lo que lo hizo popular mundialmente, ¿no? Que fue el teatro, sino que es la escritura de Beckett. Beckett escribe obsesivamente. Antes de lograr publicar por primera vez un cuento, su obra fue rechazada aproximadamente por 40 editoriales. Él decía en entrevistas ya muy tardías que lo importante, que publicar es secundario, decía. Publicar es secundario, lo fundamental es escribir. Siempre tuve, decía Beckett, necesidad de las palabras. Entonces él va desarrollando una obra, como decía, en distintos géneros, incluyendo el ensayo, hasta llegar a, bueno, ocurre entre medio la Segunda Guerra Mundial, en la que Beckett también participó como enfermero. Y bueno, recibe el premio Nobel cuando ya se hace mundialmente conocido. Lo que lo hizo, como decía, mundialmente conocido fue Esperando a Godot, ¿no? Que es su obra, yo diría, bueno, la más popular, ¿no? Aun cuando Beckett decía, para Beckett siempre fue muy importante el fracaso, ¿no? Él decía, yo respiro el hálito vivificante del fracaso, ¿no? Entonces, en una oportunidad un periodista español le decía, bueno, pero su obra Esperando a Godot fue un éxito mundial. Y Beckett responde, sí, eso me hace pensar que no es una obra bien lograda, ¿no? Por esa especie de fidelidad al fracaso.
¿En qué consiste el fracaso para Beckett, ¿no? Y lo menciono porque es algo que cruza toda la obra, ¿no? De Beckett, aun cuando uno puede ver un itinerario, ¿no? O sea, hay la narrativa, la escritura de Beckett, ¿no? va pasando por distintos periodos, ¿no? Pero hay algo que lo cruza, digamos, obsesivamente, y es que, dice Beckett, somos criaturas del lenguaje, ¿no? O sea, estamos inmersos en lo que podríamos llamar el hecho del lenguaje, ¿no? Él no piensa Beckett el lenguaje como un instrumento, ¿no? Como un precioso instrumento de comunicación, ¿no? De tal manera que tengo ideas, tengo contenidos de conciencia, ocurrencias, y las comunico a través del lenguaje, como si el lenguaje fuese una especie de un medio, ¿no? Ahí a la mano, ¿no? Es maravilloso porque nosotros operamos así con el lenguaje, ¿no? O sea, acabo de iniciar esta frase, no sé todavía con qué palabra la voy a terminar, pero las frases van llegando en la medida que las voy necesitando, y de pronto, sin habérmelo propuesto, sin tenerlo previamente resuelto, doy con la última palabra y la frase se terminó. Dice, qué maravilla, ¿no? Una frase fue un poco larga, Claro. pero parece coherente, ¿no? Entonces eso nos hace pensar que el lenguaje es un instrumento, es un medio, ¿no? Y nosotros lo manejamos soberanamente. En Beckett yo diría que más bien lo que hay es el hecho del lenguaje. Estamos inmersos en el lenguaje, estamos hechos de palabras, dice Beckett, de palabras de otros. Eso es muy interesante, es muy potente. Entonces, bueno, Beckett va desarrollando como decía, esta escritura obsesivamente, con la convicción cada vez más fuerte de que la comunicación es una ilusión. Entonces, el fracaso del que habla Beckett se puede modular de distintas maneras, pero yo diría que el sentido profundo del fracaso en Beckett es el fracaso en la comunicación, ¿no? Creemos que nos comunicamos, ¿no? Pero nunca logramos hacerlo, ¿no? Realmente. Pero tenemos la obligación de hacerlo, ¿no? Hay una frase preciosa de Beckett, no la recuerdo en este momento literalmente, pero es algo que escribe Beckett a propósito de Bram van Velde, un pintor holandés del cual él fue amigo y que era uno de los artistas que Beckett admiraba. Y dice Beckett en este texto que escribe sobre la obra de Van Velde, dice no tener nada que expresar, no tener por qué expresarlo, no tener a quién expresarlo, no tener con qué expresarlo, pero tener la obligación de expresarse. Es como que estamos arrojados al lenguaje antes de tener algo que decir, ¿no? Por eso que digo, el lenguaje no es un instrumento. Entonces es un escritor realmente fascinante y al mismo tiempo muy enigmático, ¿no? Hizo clases en algún tiempo en el Trinity College. Fue cuando recibió los primeros comentarios de los estudiantes y las estudiantes, los comentarios fueron: debiera explicar sus explicaciones, ¿no? Decía alguien, ¿no? Otro comentario decía: cuando entra a la sala parece que cargara con el peso del mundo sobre sus hombros, ¿no? Bueno, esos comentarios fueron suficientes para que Beckett dijera: la enseñanza no es lo mío, ¿no? y renunció, ¿no? Claro. Y nunca más se aventuró, digamos, a ser de profesor, ¿no? Pero sabes que cuando tú dices que el lenguaje, de alguna manera, bueno, que estamos referidos al otro, ¿no? Con el lenguaje, bueno, es una cosa también muy psicoanalítica, ¿no? Sí, por cierto. En cierto punto, en el sentido de que, bueno, que de alguna manera nuestro discurso está alienado al discurso del otro, y por eso es que el deseo es el deseo del otro también, ¿no? En cierto punto. Pero estaba pensando muchísimo en esta idea del fracaso, ¿no? Y de la obligación, del fracaso de la comunicación y de la obligación de seguir insistiendo en eso, a pesar de que hay un fracaso. Sí. Pero esa insistencia lo relaciona un poquito con esto que él decía de que la vida está ligada a eso. O sea, si es que no insistimos en la comunicación, algo de la vida se detiene también, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos de pronto desarrollar un poquito más como que esta idea, ¿no? Y también me gusta mucho esta idea de la escritura, pero no como obra, sino también como un intento. Yo, al menos la traducción que yo le di es como una manera que se tiene de poder quizás hacer algo
incluso con las agonías cuando no tenemos palabras, ¿sabes? Cuando nos quedamos sin palabras, aparecen las angustias, pero unas angustias que pueden ser angustias incluso muy mortíferas, ¿no? Angustias de muerte, ¿no? Y me parece que él, de alguna manera, ubica la escritura como un modo para saber, como una manera también, para saber hacer con los restos, con lo poco que queda de uno, ¿no? En un momento dado, ¿no? Bueno, si pudiésemos relacionar o hablar un poquito más sobre esta idea del fracaso, también, pero vinculándola un poco con la época en la que estamos, ¿no? ¿Qué tanto la época o los tiempos que vivimos están prestos o abiertos a eso, ¿no? Al fracaso. Sí. Bueno, hay varias preguntas en lo que, en lo que acabas de decir. A ver, ¿cómo comenzaría eso? Podríamos plantearlo de la siguiente manera. Cuando reflexionamos sobre el fracaso del lenguaje, ¿no? Cuando pensamos que ese fracaso del lenguaje tiene que ver con una especie de simulacro de comunicación. Y en ese sentido fracasamos porque no hay comunicación, ¿no? Finalmente. En Beckett, eso habría que plantearlo de la siguiente manera. Suponemos que tengo algo que decir, que tengo algunas ideas, algunas convicciones o sentimientos, en lo que sea, ¿no? Y cuando intento comunicarlo o expresarlo, fracaso en llegar al otro, ¿no? ¿Quién fracasa en llegar al otro? Digo, bueno, ¿qué duda cabe, ¿no? El que está hablando, yo. Bueno, yo en Beckett es algo muy complejo. En Beckett el yo no es un dato, no es una realidad, no es una obviedad, no es el punto de partida. Cuando digo en Beckett el lenguaje es un hecho, ese es el hecho primero, el hecho del lenguaje. Estamos inmersos las palabras, en eso. las voces, claro. Entonces es allí en donde yo, ¿no? De pronto me encuentro, ¿no? Y puedo decir yo. Es decir, digámoslo de otra manera, tal vez la primera comunicación que fracasa es la comunicación con algo así como yo mismo, ¿no? Entonces, a ver, hay una historia, y esto se relaciona totalmente con el psicoanálisis, ¿no? Te podrás imaginar que Beckett fue una especie de golosina para el psicoanálisis, ¿no? Entonces, claro, uno de sus psicoanalistas, ¿no? Uno de los más conocidos, Ansieux, Didier Ansieux, bueno, en una oportunidad van Beckett con Ansieux a una conferencia, ¿no? Ansieux le dice, vamos a una conferencia. Y Beckett va, y la conferencia es de Carl Gustav Jung. Entonces, te puedes imaginar esa escena, ¿no? Está Jung hablando, ¿no? En el público, en primera fila está sentado Ansieux y Beckett, ¿no? Y Jung está hablando del caso de una joven. No recuerdo el detalle en este momento, pero lo fundamental es el desenlace. Bueno, termina Jung su conferencia y el público se para y Beckett se da cuenta de que Jung se ha quedado sentado, la mesa no se ha movido, ¿no? Y está así como pensando, como ensimismado, como que se quedó pensando en algo, en el desenlace que había tenido su propia conferencia. Y Beckett lo observa y de pronto Jung levanta la cabeza y dice, retomando el tema de esta joven, que había sido el caso, digamos, el tema de su conferencia, y Jung levanta la cabeza y dice, ella no había nacido. Beckett dice, en ese momento Jung se da cuenta de eso, ¿no? Dice, ella no había nacido. Claro, porque fue como una suerte bueno, es como una interpretación que surgió, ¿no? En ese minuto del silencio, Claro. ¿no? Tras el término de su conferencia, ¿no? Claro, pero dice Beckett, fue como una especie de algo que se le reveló en ese momento. Como una iluminación. Claro. Entonces Beckett dice, toma esa idea, ¿no? Y dice, siempre he tenido el sentimiento de que hay alguien muerto dentro de mí. Y luego avanza un poco más, precisa la idea y dice, siempre he tenido el sentimiento o la creencia de que hay alguien dentro de mí que no ha nacido. Entonces, lo que hago es intentar
darle palabras a eso que no ha nacido. Por lo tanto, no es que yo intente comunicar, expresar mis pensamientos como si yo fuese el punto de partida, ¿no? Estoy tratando de darle palabras, de darle voz, ¿no?, a alguien que no ha nacido, ¿no?, y que no soy yo, pero que está dentro de mí, ¿no? Entonces te das cuenta que Es como un yo en potencia. el yo, claro, se hace muy, muy, muy complejo, digamos, plantear ahí la cuestión del yo. Pero me parece que es absolutamente central, porque tiene que ver justamente con esto que tú señalabas, ¿no? Cuando uno dice volver a empezar, ¿no?, después de un fracaso, tal vez se puede apostar, ¿no?, y se puede volver a comenzar, pero ahí estamos suponiendo la persistencia de un yo, ¿no?, un yo que fracasa, un yo que se empodera, que vuelve a apostar. Pensando en Beckett, diríamos, no, hay alguien, yo me puedo relacionar con ese ser, digamos, ¿no?, que fracasa, que quedó allí. ¿Cómo me voy a relacionar con él? ¿Cómo me voy a relacionar con su voz, con su discurso? ¿O le voy a dar un discurso? Fíjate que hay una obra muy, muy, una de las obras potentes, digamos, de Beckett. Se volvió a presentar en Chile. ¿Cuándo fue? Poco antes de la revuelta, debe haber sido el mismo 2018 probablemente, el primer semestre, por ahí, que es la última cinta de Krapp. La última cinta de Krapp tiene que ver con todo esto que estamos conversando. La última cinta de Krapp es una obra de teatro con un solo personaje. Se abre el telón y está el personaje. Lo han caracterizado de distintas maneras, ¿no? A veces aparece caracterizado como un payaso, ¿no? Otras veces, en otras puestas en escena de la obra, aparece caracterizado como una especie de funcionario, ¿no?, un archivero, vestido de una manera muy, muy, muy descuidada, ¿no?, como abandonado a sí mismo, etc. Y lo que hace, luego, a poco andar, entendemos o creemos entender de qué se trata, ¿no? La vida de este individuo ha terminado, ¿no?, pero él está ahí todavía, pero está terminado. ¿Y qué es lo que queda? Su pasado. Entonces él está en un escritorio como este, a veces lo representan más grande, más chico, pero es un escritorio lo suficientemente grande como para tener allí un cuaderno donde tiene anotado los varios números, claves, ¿no?, que se refieren a cintas, y un magnetofón grande donde él va reproduciendo las cintas, ¿no? Entonces dice, la cinta número tanto que está en aquel tanto, la va a buscar y la pone. Y ahí escuchamos la voz de él cuando era joven. Y nos tiene ahí un rato escuchando, ¿no? Luego la detiene y dice, era joven, estaba enamorado. ¿Cómo, agrega después, ¿no?, cómo haber sido tan imbécil? O sea, es alguien que ya no cree, que no cree en ninguno de los personajes que fue durante su vida. Entonces te digo, no es que haya un yo, no es que haya un yo que pueda identificarse con su vida, ¿no?, sino que la vida se ha transformado en una cantidad no infinita, pero muy grande, de grabaciones, ¿no?, de distintas escenas, de distintos momentos. Hay una frase que me parece que, bueno, que tiene mucha relación con esto que estás diciendo y que, bueno, me llamó mucho la atención y que la voy a leer tal cual como para que le demos una vuelta, ¿no? Porque dices en el texto, obviamente a propósito de Beckett, ¿no?, que la vida consiste en dirigir el yo hacia sí mismo, en hacerlo esperar de algún modo aún. Que dirigirlo hacia sí mismo no significa en conducirlo hacia un lugar, qué sé yo, anhelado, al que le gustaría ser, ¿no?, sino como que conducirlo hacia sí mismo es conducirlo incluso hacia el pasado, para conocer quizás un poco cuáles han sido esas distintas versiones de sí que ha sido. Y en esa medida sí el sujeto se encuentra un poco consigo mismo, ¿no? Y, bueno, un poco esa fue la vuelta que le di a partir de lo que presentaste, pero podríamos de pronto darle, detenernos un poquito, ¿no?, en esta idea, ¿no?, qué es lo que significa entonces ser yo, ¿no? Y por otro lado, hay una cosa que me parece que es importante, ¿no? El sujeto humano no puede ser contemporáneo de su experiencia de devastación. La creación acontece en las ruinas del sujeto.
no en su ausencia, ¿no? Yo no sé si esto tiene que ver también un poco como con esto que tú decías de poder tener esa instancia, ese momento, que me parece que es un momento complejo, difícil, de quedar, de que puedan surgir palabras, por ahí decías, desde el silencio, Ujú. como para que el sujeto pueda finalmente darle un lugar a un pensamiento propio, ¿no? Mm. Porque pueden haber, yo lo digo así en términos de Bion, como que pueden haber pensamientos sin pensador, ¿no? Puede haber como un sujeto que reproduzca algo, pero que finalmente no está pensando mucho, ¿no? Y yo creo que va un poquito como por ahí la idea del silencio, ¿no? Quizás por eso esta escena de la de Jung, ¿no? Como que se quedó ahí en el silencio y ahí emergió algo, ¿no? Algo que podríamos decir inédito, ¿no? Bueno, son dos cosas de las que traigo. Una, lo que significa ser yo finalmente, ¿no? Que es ser tú mismo, que es una Mm. palabra que está una expresión que está muy de moda. Y esto otro, ¿no? Las condiciones que permitan que podamos pensar, ¿no? Y hay una relación ahí con el silencio. Mm. Uf. Bueno, te imaginarás que a Beckett estas preguntas le llegaban permanentemente, ¿no? Eh, Beckett tenía una capacidad de escucha increíble. Él, yo diría que escuchaba más que hablaba, ¿no? Y cuando terminaba el planteamiento, Beckett se quedaba pensando y decía, no lo tengo muy claro, ¿qué piensa usted? ¿No? Y devolvía la pregunta. Porque en sentido estricto, en la obra de Beckett no hay un mensaje. No hay un mensaje, no hay una propuesta, no hay un discurso, no hay una tesis. Mucho menos un tip. Claro, claro. Beckett toma distancia permanentemente de eso. Entonces, esa es una de las cosas que a mí me fascinó, ¿no? Y a los problemas que planteas ahora. Una de las cosas que a mí me fascinó de Beckett, y es que tú lees a Beckett, ¿no? Cuando llegas por primera vez a Beckett, habitualmente no entiendes nada. Yo lo primero que leí de Beckett, yo era en mi adolescencia, digamos, de haber tenido 16 años, con lo primero que me encontré fue con El Innombrable, ¿no? De Samuel Beckett, ¿no? Y eso me fascinó extrañamente, porque no entendí nada, absolutamente nada, pero al mismo tiempo me di cuenta que iba a volver a eso permanentemente, ¿no? O sea, sientes que hay algo allí, que hay algo cifrado, ¿no? Eh, entonces, la paradoja, ¿no? Es que Beckett, así como decíamos recién que ha sido una golosina para los psicoanalistas, bueno, también ha sido una especie de golosina para la filosofía. Ujú. Pero Beckett era refractario de toda interpretación filosófica, ¿no? Cuando le preguntaban por su obra más conocida, más popular, Esperando a Godot, él decía, yo no sé, dice, ¿no? Los personajes saben más que yo. Pregúntele a los personajes, ¿no? Vea la obra, dialogue con ellos, ¿no? Pero yo no sé, no se ha quedado nada conmigo, no tengo aquí la respuesta. Eh, entonces, en ese sentido, no hay un mensaje en la obra de Beckett, lo cual significa, no hay un mensaje pesimista. Beckett fue vinculado, tuvo todo su éxito, digamos, acontece fundamentalmente en el periodo de posguerra. Ujú. Entonces fue vinculado muy fuertemente con el teatro del absurdo. Y, y Adamov, por ejemplo, ¿no es cierto? Ionesco. Beckett se distancia de eso, ¿no? Dice, no, el teatro de él no tiene que ver con el teatro del absurdo, ¿no? Porque el teatro del absurdo tiene una tesis, ¿no? De alguna manera. En Beckett no hay tal cosa. Pero tampoco tiene un mensaje, no tiene un mensaje pesimista ni un mensaje optimista. Beckett está explorando las posibilidades del lenguaje. Eso es lo que está haciendo. Lo cual no significa que sea un mero esteticista, ¿no? O un formalista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el problema ahora a propósito de lo que tú planteabas ahora? Lo que ocurre es que, insisto en una idea que señalaba recién, ¿no? Llegamos al fin, pero todavía estamos acá. Hay una obra de Beckett que se llama Happy Days, ¿no? Los días felices, ¿no? A veces se traduce como días felices y otras se traduce como los días felices. Hay una discusión sobre eso, ¿no? En Beckett los filólogos, los traductores tienen un capítulo aparte, digamos, ¿no? Yo creo que el título adecuado, la traducción adecuada sería Los días felices, ¿no? ¿Y de qué trata? Es una mujer, en la puesta en escena, digamos, ¿no es cierto? Es una mujer que está hasta la mitad del cuerpo enterrada en un cúmulo, a veces, depende de la puesta en escena, es solo arena, en otros casos son objetos, etc. Y mientras va ocurriendo la obra, el cuerpo se va hundiendo, ¿no?
Y ella, ¿qué es lo que hace? Recuerda su pasado y lo recuerda como feliz. Pero ¿cuál es la circunstancia? Ella dice, qué terrible, qué inquietante es, qué miedo, qué angustia se siente cuando he terminado de hacer las cosas que me había propuesto hacer ese día, pero el día aún no termina. O sea, hay que seguir aquí. Hay que seguir aquí, hay que seguir despierto, no es hora de dormir. Pero ya terminé las cosas que tenía que hacer. A eso me refiero cuando digo, el fin ha llegado, pero seguimos acá, persistimos acá. Entonces, ¿qué es lo que hace Winnie, que es la mujer? Recuerda su vida. Y no para de hablar. No para de hablar. Es como si si se detuviese, si diera lugar al silencio, la inundaría un vacío tremendo. Entonces necesita hablar permanentemente y de lo que habla es de lo feliz que ha sido su vida. Pero sabes que me hace pensar, Sergio, un poquito en la relación compulsiva que hay como con las cosas y como con los otros y con el mundo en general, ¿no? Como que hay una cosa como pensando de nuevo en estos tiempos, ¿no? Hipermodernos. Claro, como que la compulsividad, y me recuerda un poco algo que decía Constanza Michelson, ¿no? Como a propósito de la ansiedad que se ha convertido de alguna manera tal cual en una manera de estar, ¿no? Y es algo así como estamos compulsivos justamente como en un intento de sortear, digamos, los momentos de pausa. ¿Qué pasa si nos detenemos? O sea, ¿qué pasa si aparece el silencio, ¿no? Y parece que eso resulta muy angustiante, ¿no? Como que, bueno, y claro, es angustiante porque yo pienso que tiene una relación también como con la idea del vacío. Bueno, ¿qué pasa y cómo te las arreglas con esos vacíos que son constitutivos también, ¿no? De la subjetividad, ¿no? Del sujeto. Entonces, claro, me hiciste pensar en eso, ¿no? En la compulsividad, que es una de las cuestiones que más estamos viendo también en la clínica, ¿no? A propósito de las adicciones, a propósito, qué sé yo, bueno, de las patologías del acto en general. Bueno, estuve conversando con Albana Paganini sobre el tema de las autolesiones, también los suicidios, ¿no? Todos los pasajes al acto, ¿no? Que dan cuenta un poco de la dificultad que hay de poder detenerse y darle un lugar al silencio, porque parece que el silencio nos conecta con el vacío. No sé si va por ahí un poco esto que trae Beckett respecto de, por ejemplo, el fracaso, digamos, de la comunicación, ¿no? O sea, que aquello daría cuenta justamente de un fracaso de la comunicación. Y bueno, me hace también pensar un poquito en el papel del otro, ¿no? Él, Beckett, de lo que entendía, y de nuevo, no es una propuesta, no es una tesis, como tú decías, sino como una lectura tuya, tú traías un poco la idea de lo importante que es darle un lugar al silencio, lo importante es que es darle lugar, digamos, al habla, pero también la importancia que tiene el otro, ¿no? En estos momentos, en esos tiempos en donde uno siente que algo se está terminando, ¿no? Bueno, me haces pensar también en la conexión que hay con tu libro El tiempo sin desenlace. Me parece que hay aquí un enlace muy fuerte entre un libro y otro. Sí, a ver, lo último que dices me da una pista Para para tomarlo. entrar por ahí al problema. Eh, ¿Cómo se registra, cómo acusamos recibo, ¿no? De esto que denominamos la época del fin de los relatos, Ujú, el agotamiento, ujú. esta falta de desenlace, ¿no? ¿Cómo acusamos recibo de eso en el lenguaje? Diríamos, bueno, lo que ocurre justamente es que nos encontramos con un agotamiento, ¿no? En la posibilidad de producir sentido, de producir nuevos sentidos, de poder, claro, darle sentido a lo que hay de inédito en la experiencia que estamos teniendo hoy. Pero no se produce el silencio, sino todo lo contrario. Hay un lleno de frases hechas, de mensajes circulando. ¿No? Lo que ocurre, por ejemplo, en la Internet, ¿no? En la Internet, en sentido estricto, no hay comunicación. Yo ingreso en los, llamémosle, diálogos, ¿no? Que ocurren en las redes digitales, pero ingreso para tomar posición. Y tomar posición entre polos, entre bandos, ¿no? Que ya están previamente definidos, enunciados, ¿no? Entonces, eso lo relaciono con lo que decía Beckett, ¿no? En el sentido de que estoy habitado por las palabras de otros, ¿no? Soy hablado por las palabras de otros. Entonces, en ese sentido,
claro, no hay la posibilidad de escuchar el silencio, ¿no? Beckett no está pensando en la posibilidad de generar algo así como un discurso original, ¿no? Mm. Un discurso original, un discurso propio, ¿no? Pero Eh, ese discurso original, ese discurso propio, me parece que nace también del encuentro con el otro, porque no es sin un otro, es original. Porque pienso yo que entonces caeríamos un poco en la ilusión, ¿no? Que yo creo que está como también muy de moda, ¿no? Como que sea auténtico, diferénciate lo más que puedas del otro, en la medida en que te diferencias lo más que puedas del otro, vas a ser lo más auténtico y original posible. Y yo creo que al final te diferencias tanto que te caes del lazo, terminas estando solo, ¿no? Entonces, yo no sé si eso inédito, eso singular, nace también del encuentro, ¿no? Con un otro. No sé cómo lo ves tú, ¿no? Y a propósito de lo necesario que a veces es justamente, digamos, el tema del vínculo, ¿no? Del lazo social como para poder arreglárnoslas a veces con los vacíos. Lo que pasa es que ahí entro en una contradicción un poco, porque algo tenemos, o sea, algo también tiene que pasar a nivel individual como para arreglárnoslas con eso. ¿Me explico? O mm, sea, sí, no es sino un otro, pero también algo tiene que pasar con el sujeto como para poderle dar un lugar al vacío o a sus silencios, ¿no? em, si yo tratara de imaginarme qué podría haber querido decir Beckett, ¿no? O qué habría dicho Beckett, ¿no? Ante un problema como ese, yo diría, en Beckett lo fundamental es la escucha, ¿no? O sea, esa relación con el otro eh, no comienza allí en donde yo me pronuncio, ¿no? O soy auténtico, ¿no? O digo la verdad, ¿no? Sino que es allí en donde escucho, ¿no? Mm. Eh, es más, Beckett dice en una entrevista, ¿no? Dice, nunca hubo el silencio. Nunca hubo el silencio. Siempre hay algo. Eso es cuando ya está, bueno, ha fallecido su mujer, él vive solo y, y estaba mucho tiempo en silencio. A veces tenía un televisor encendido, pero sin volumen, ¿no? Al cual no miraba tampoco, estaba como de espalda, era como una especie de instalación, ¿no? Y como a ruido de fondo, ¿no? Claro. Entonces, le dice, bueno, pero ¿usted qué hace? Escucha el silencio. Dice la persona que está conversando con él en esta entrevista que cito. Mm. Y Beckett dice, nunca hay silencio. Siempre hay algo que escuchar. Entonces yo diría que tiene que ver con eso, fundamentalmente con la escucha. Y relacionando con el problema, con el tiempo que estamos viviendo hoy, yo diría, hoy día si pudiésemos pensar en qué consiste, a qué se debe la falta de comunicación, la falta de sintonía, la falta de empatía, etcétera, tal vez tenga que ver con el hecho de que no escuchamos. De que no Mm. escuchamos allí en donde, o que escuchamos solo nuestras propias frases, digamos, ¿no? Estas frases hechas que circulan y que de alguna manera nos formatean a todos y que han resuelto de antemano, digamos, los diálogos posibles, ¿no? Entre los individuos. Eh, Hoy día creo que Beckett es un autor, es un territorio, ¿no? En donde, al cual uno puede ingresar con la pregunta de qué es el pensamiento, por ejemplo. Ujú. Pero no buscando una tesis, ¿no? Sino que qué significa el pensamiento, qué es pensar. Yo sostengo en Tiempo sin desenlace que pensar es abrumarse, ¿no? Ujú. Pensar no hay que confundir pensar con razonar, articular, elaborar un discurso coherente, sacar conclusiones adecuadas. En todo eso estoy suponiendo la soberanía del yo como autor. Claro, y omnipotente. Claro, exacto. Entonces, no, hoy día el pensamiento yo lo relaciono más bien con, lo entiendo como un abrumarse, como un dejarse abrumar, ¿no? Eh, Aquí hay una frase hay una idea de Heidegger que me hace mucho sentido. Beckett toma distancia de Heidegger y todo, ¿no? Dice que no los entiende, en fin, ¿no? Pero Heidegger en una oportunidad dice una persona, cualquier persona hoy día, ¿no? Que no haya leído nunca filosofía, ¿no? Mm. Trata de informarse sobre lo que está pasando en el mundo. Se pone al tanto de las noticias, ¿no? Y esa persona saca como conclusión lo siguiente. Dice, uno ya no sabe qué pensar.
Claro, que es un poco lo que tú decías en el otro libro, que eso sería lo tremendo. Claro, Eso es lo tremendo. exacto, claro. Ujú. Pero eso es lo que esquivamos hoy día, ¿no? Esquivamos ese pensamiento que comienza allí en donde tengo la sensación, el presentimiento de que uno ya no sabe qué pensar. ¿Qué significa uno ya no sabe qué pensar? Significa las categorías, Caen. las representaciones que tenía, ¿no? Ya no me sirven, pero siguen estando allí, es lo único que hay, ¿no? El único que dispongo, ¿no? Y no estoy dispuesto a hacer el trabajo, ¿no? Mm. Entonces, en ese sentido, yo diría, hoy día la incomunicación tiene que ver con ese lleno de palabras vacías, ¿no? O sea, por un lado lleno de palabras vacías, pero por otro lado cierta resistencia o cierta dificultad para la escucha, porque parece que escuchar introduce lo otro, lo Mm. diferente, ¿no? Y lo diferente obliga a pensar. O sea, no hay pensamiento sin diferencia, ¿no? Bueno, Ansier decía en la escena, la escritura de Beckett, ¿no? Ansier lo decía sobre todo pensando en la trilogía, ¿no? Mm. De Molloy, Malo muere y El innombrable. Ujú. Dice Ansier, la escena de la escritura en Beckett es la escena psicoanalítica. Mm. Es un habla continua, sobre todo en El innombrable, ¿no? Es un habla, es alguien que está hablando en un flujo de palabras, ¿no? Eh, Está hablando, liberando un lenguaje, ¿no? Esta voz, porque no es un personaje en sentido estricto el innombrable, es la voz que es el innombrable, en un momento dice, es un vómito de palabrería, buscando una boca para meterse adentro. Entonces no es un yo soberano que está hablando y contando su historia, ¿no? Son las historias las que se han insubordinado, ¿no? Y el yo, bueno, es algo que queda ahí entre paréntesis. En un momento dice Beckett, mi yo de 2 letras. Sabes que hubo un episodio, bueno, que me parece que fue el episodio de cierre de de la tercera temporada del podcast, que se llamó algo sobre la trascendencia. Lo voy a buscar acá porque no recuerdo el título exactamente. Aquí está, Trascender, atravesarse a sí mismo. Ese fue el título de ese episodio. Y en ese episodio conversaba con un psicoanalista que se llama Luciano Lutero. Y él traía la idea de lograr pensar un poco cuáles serían las condiciones, ¿no?, de posibilidad para pasar o transitar de un yo que puede ser quizás como mecánico, reproductivo, un poco omnipotente, ¿no? Y la omnipotencia es equivalente a lo infantil, porque lo infantil, la omnipotencia está allí, ¿no?, en lo infantil. ¿Cómo pasar de ese yo, que lo relacionamos un poco con el capitalismo del yo que propone Constanza Michelson en su libro? ¿Cómo pasar de ese yo a un yo un poquito más dinámico, ¿no? Recuperar esas funciones que dice Freud, esas funciones ejecutivas de un yo, o del yo, que es justamente un yo pensante, crítico, reflexivo, un yo que se detiene, un yo que escucha, un yo que se banca los silencios, un yo que le da un lugar al vacío, ¿no? Entonces estábamos pensando en eso, un poco en las condiciones, ¿no?, de posibilidad de eso, y me hiciste conectarlo con ese episodio justamente a propósito de esto que decías de la escritura, ¿no? Como que la escritura de alguna manera, citando allí a... Bueno, citándote a ti, porque en verdad no eran palabras tuyas, lo voy a buscar acá. La escritura sería un modo de contener un pensamiento que abruma, justamente, ¿no? Entonces, claro, estaba pensando a propósito de las condiciones de posibilidad, ¿no?, que necesitamos como continentes algo que contenga justamente esos momentos en donde de pronto estamos sintiendo que estamos llegando como que al fin, ¿no? Que estamos en el fin de algo y que no podemos de pronto terminar de comenzar otra cosa, ¿no? La escritura puede servir un poco como eso, como de alguna manera puede ayudarnos a contener eso que abruma, ¿no? Pero eso pensando justamente en los escritores. Entonces alguien que está escuchando acá y digo, bueno, un gran escritor, bueno, la hizo, lo logró. Pero los que no son escritores o los que no somos escritores, ¿qué podríamos de pronto como pensar? Porque pienso en condiciones de posibilidad, continentes afectivos, ¿no? Yo no sé si esa
si va por ahí, si te hace sentido, pero creo yo que para que algo no se desborde, se necesita eso, como que un continente. Y en la medida en que hay un continente, de pronto pasamos a un yo un poquito más crítico, pensante y menos omnipotente, ¿no? Mm. Yo no sé si hoy hay una especie de mm, una obsesión por el fortalecimiento del yo, Ujú. ¿no? Un fortalecimiento del yo que puede significar cómo consigo que los demás hagan Tal lo cosa. que yo quiero, ¿no? O cómo consigo no depender de los demás. Y en cualquier caso hay un fortalecimiento del yo, ¿no? Y, en fin, Porque es una desmentida de la fragilidad, o del vacío, de la claro, vulnerabilidad, ¿no? claro. Entonces, lo cual, bueno, no es mi tema, no es mi territorio, tampoco tengo esa tesis, digamos, ¿no? Que haya que sintonizar con la propia fragilidad, con el propio fracaso, porque la vida es eso. Ujú. No, tampoco. Más bien, yo diría, allí en donde acontece el fracaso, ¿no? Allí en donde acontece el fracaso, que no es el fin, ¿no? Ujú. El fin beckettiano, ¿no? Es algo que llega pero que no se consuma, ¿no? Eso es lo que ocurre en Esperando a Godot, por ejemplo, ¿no? El fin llegó, pero no se consuma, ¿no? Entonces, es porque, bueno, ya todo se terminó. ¿Y por qué seguimos aquí? ¿No? Yo ese fin de Beckett lo relaciono como con algo muy repetitivo. Mm, Como que algo que vuelve, y que vuelve, y que vuelve, ¿no? Como que se repite, y que se repite. claro, Ese es el fin, ¿no? claro, pero no es fracaso, o sea, no es la catástrofe, ¿no? Claro. Hoy día la estética, la poética, la narrativa, en fin, la obra de Beckett no se puede leer desde el Apocalipsis, ¿no? Claro, pero es como un poco lo que decíamos con el otro libro, pues no a modo de un acontecimiento tipo hollywoodense, de un meteorito que cae del Mm, cielo mm, y ya, que ese es el fin, claro. ¿no? No es en ese sentido. Claro, pero hoy, ¿no? Hoy el caso, lo que tú mencionabas hace un rato, ¿no? Estas subjetividades, en fin, devastadas, derrotadas, ¿no? Ujú. Eh, yo diría, la pregunta es, ¿por qué nos aferramos al fracaso? O sea, el fracaso es algo a lo cual nos aferramos. O lo contrario, porque estamos buscando el éxito, una sociedad exitista, ¿no? Que no le da lugar al contrario, al fracaso. Bueno, también, digamos, pero cuando llega un momento, si lo vemos en términos epocales, ¿no? En términos epocales, bueno, la mayoría de los discursos críticos hoy día son discursos apocalípticos, ¿no? Mm. Son discursos bastante paradójicos, ¿no? Porque te dicen, mira, debes ser lo suficientemente lúcido para poder comprender, en fin, inteligir cuáles son las lógicas del poder. Ujú. Bueno, una vez que llegas a ese punto, lo que se te abre es algo tan tremendo que viene inmediatamente asociado con la experiencia de la impotencia, ¿no? Entonces, terminas diciendo, no, yo no tengo el discurso de la soberanía, de la potencia, no, soy demasiado lúcido para eso. ¿Dónde me pone mi lucidez? En la impotencia. ¿Me entiendes? Es una paradoja, ¿no? O sea, Claro. históricamente la lucidez crítica movilizaba al sujeto, restituía al sujeto en su condición transformadora de O la sea, historia. y tiras la toalla, pues, no das la batalla, Hoy ¿no? día, claro, hoy día es eso, ¿no? Claro, voy a tirar, como no tengo ninguna ideología, porque soy demasiado lúcido y me doy cuenta de que todas las ideas se agotaron, no hay utopía, no hay revolución, no hay nada, entonces, como dirías tú, tiro la toalla antes. Eso es melancolía. Claro. Eso es melancolía. Entonces, en ese sentido, digo, hay ahí un aferrarse al fracaso, aferrarse al agotamiento, al colapso, a lo que sea, ¿no? Aferrarse para no dejar fluir, llegar lo que tenga que llegar, ¿no? Que es algo inédito y que no sabemos qué es. Hay una idea que señala que un comienzo no es sin memoria, supone recordarse a sí mismo, como ese otro que fui. La pulsión de vida desborda cualquier identidad biográfica, ¿no? ¿Qué podemos hablar o qué podemos decir, Sergio, sobre el tema de que no hay comienzo sin memoria, ¿no? No hay comienzo sin memoria. Ya, por supuesto, ya lo has ido mencionando, pero podríamos volver entonces al concepto, ¿no? ¿Qué significa comenzar en la obra, ¿no? En la escritura. Profesor, en la escritura de Samuel Beckett. Eh,
En Beckett yo diría que más que comenzar, lo que hay es un recomenzar, ¿no? No hay una primera vez. No hay nunca una primera vez, ¿no? Y mucho menos empezar de cero. Claro, no. Claro. Siempre es como tomo la palabra en la mitad de la frase, ¿no? Porque si instala una primera vez, bueno, luego se instala el sujeto, etcétera, ¿no? Es como lo que decía Foucault, ¿no? Estamos ante la paradoja de que no hablo desde el sujeto, ¿no? Pero no puedo hablar sin poner al sujeto a posteriori, pongo al sujeto en el origen, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Beckett no hay un comenzar, así como no hay un desenlace absoluto, ¿no? Tampoco hay un comenzar absoluto, ¿no? Siempre despierto en medio de las palabras, ¿no? Despierto en medio de las palabras. Entonces, ¿qué ocurre con la memoria? La memoria es muy importante en Beckett, en distintas obras de Beckett. Yo visito las obras porque en Beckett no tenemos un discurso teórico, ¿no? Lo que tenemos son las obras, ¿no? Y por eso que si uno va a Beckett va a decir vaya a las obras, ¿no? Ahí está, y bueno, el que no la entendí, bueno, ese es el problema suyo. Entonces, lo que ocurre con la memoria, justamente es que la memoria nos desarma. La memoria, no los recuerdos del individuo. Pero la que nos desarma es la involuntaria, que yo la relacioné mucho con lo inconsciente. No, porque hay una memoria que justamente tú de alguna manera, bueno, a propósito de la obra de Beckett, claro, que decías que es esa memoria que podemos, claro, que cuando el pasado está contenido, ¿no? Es cuando aparecen los hábitos, algo así, ¿no? Como que, bueno, tenemos hábitos a propósito justamente de que se ha logrado hacer un trabajo con el pasado, y el pasado que, yo lo relaciono, yo pensé en eso, como que el pasado quedó quietito allí, ¿no? Pero esa es la memoria voluntaria, pero hay una memoria involuntaria que remite a un pasado, por ahí decías como indiferenciado, entre comillas, creo que sí, decías así, y que, bueno, yo pienso que tiene que ver justamente con algo, digamos que de la historia que quedó yo podría, no sé si inconcluso, pendiente, o algo que irrumpe de forma sorpresiva en el presente y que justamente después resulta abrumador, ¿no? Y que frente a eso el yo no tiene mucho control, ¿no? Y yo creo que quizás el tema de los silencios conectan un poco como con eso, ¿no? Como mejor mantenernos compulsivos, hiperactivos en el hacer, ¿no? Para no darle mucho espacio, pero es una ilusión, a la irrupción de esa memoria involuntaria, ¿no? ¿Va un poco por ahí? Sí, bueno, esa noción de memoria y de las dos memorias, es algo que desarrolla Beckett en su ensayo sobre Marcel Proust. Un ensayo que Beckett lo hace por encargo, ¿no? Él mismo toma distancia después de ese ensayo. Sin embargo, es un ensayo absolutamente clave para reflexionar la cuestión del tiempo y de la memoria en la narrativa de Beckett, en la escritura de Beckett. A ver, la memoria no tiene autor. Lo voy a decir al revés. La memoria nos desautoriza, ¿no? Y uno podría pensar que esa memoria desautorizante, lejos de ser angustiante, porque viene a desarmar este yo soberano que quiero fortalecer, podría pensar todo lo contrario, ¿no? Es una memoria que me pone en relación con cosas que están pendientes todavía. Ese tiempo de la memoria no es un tiempo lineal, no es un tiempo narrativo, no es un tiempo histórico en ese sentido, ¿no? Los acontecimientos que están en esa memoria no son acontecimientos que se puedan concatenar linealmente, narrativamente, ¿no? Dirigiéndose hacia el futuro, ¿no? Es una memoria que funciona más bien, si yo me representara esa memoria, diríamos que no es una memoria que esté remetida al pasado, sino que, o mejor dicho, es una memoria en donde el pasado no está a mis espaldas, sino que es algo que me rodea. Claro, por eso es indiferenciado, que está ahí, claro, como difuso. Exacto, claro. No hay un relato, o tan pronto ensayo un relato para ordenarlo y establecer diferencia entre primeros y segundos planos, Claro. etcétera. Muy luego, la intensidad de esa memoria la desarma. Yo creo que eso es algo que estamos viviendo, bueno, hoy día, ¿no? Hoy día en Chile particularmente, el aniversario, los 50 años del golpe de Estado del 73, trae todos estos temas, justamente, ¿no? Esa memoria sobre la cual se discute tanto, ¿no es cierto?, la necesidad de producir un consenso sobre esa memoria. Fíjate cómo se plantea, ¿no? Se plantea, no hay futuro sin memoria. Un país sin memoria es un país que repite los mismos errores, ¿no? Etcétera. Es como si pudiésemos aprender de la memoria. Yo tengo serias dudas respecto a eso, ¿no?
de que podamos aprender de la memoria, como si pudiésemos transformar la memoria en un mensaje, ¿no?, al servicio de este individuo, de Y este aprender yo de la historia, soberano. ¿es posible decirlo así, en esos términos, o es lo mismo? Aprender de la historia Sería lo mismo. sería lo mismo. Sería transformar en la memoria, sería historizar la memoria, ¿no? Eh, claro, hacer que el pasado, ¿no?, ingrese en la historia, ¿no? Esta idea que yo he venido trabajando y que viene en este otro libro, el pasado no cabe en la historia, tiene que ver exactamente con este problema que tú planteas, ¿no? La memoria no cabe en el sujeto, ¿no? Entonces, hoy día es justamente eso es lo que sucede. Pero para las personas que nos siguen, ¿por qué la memoria no cabe en el sujeto? No cabe en el sujeto en el sentido de que, a ver, pensemos la relación que el sujeto como identidad, como persona, el sujeto como ese ser que puede decir yo y saber de quién está hablando, ¿no?, etcétera, tiene una relación con el pasado soberana, digamos, ejerce una relación soberana sobre el pasado allí en donde puede administrar el pasado como biografía. Entonces, ¿qué es lo que hago? Articulo los acontecimientos de mi vida, los articulo de tal manera que se pueda entender que yo soy hoy el desenlace provisorio, si entiendo que todavía me queda un tiempo, soy el desenlace provisorio de ese pasado que es mi pasado. Entonces, articulo una biografía, ¿no? Es lo que hacen los grandes biógrafos, ¿no? Tú te encuentras con una biografía de 800 páginas y con lo que te vas a encontrar ahí es con la explicación de por qué este personaje es lo que fue. Entonces, bueno, David Hume, el empirista escocés, decía: nadie puede hablar demasiado tiempo de sí mismo sin comenzar a envanecerse, es decir, sin comenzar a mentir. No puedes hablar más de 5 minutos de ti mismo sin comenzar a mentir. ¿Qué significa mentir? No significa que vas a empezar a inventar cosas, necesariamente. Vas a empezar a ordenar las cosas de tal manera. Claro, es que lo de la estructura de ficción, que tiene, no, tiene que ver con la ficción. Exacto, claro, sí. claro. Entonces, cuando digo la memoria no cabe en el sujeto, lo que quiero decir es eso, ¿no? Claro. No puedes transformar la memoria en tu memoria, ¿no?, con un relato, ¿no?, que le da la coherencia de una biografía, ¿no? La biografía es una economía, ¿no? El criterio biográfico con el que administras tu pasado es una economía al cual tú sometes el pasado y, claro, ordenas, calificas aquello que se torna coherente, ¿no?, con una identidad, ¿no? Claro, pero igual quizás acercándonos hacia el cierre de este episodio, Sergio, como que, bueno, hubo una clase que tuve en el magíster de clínica de adultos y esa asignatura creo que se llamó Historia, Trauma y Simbolización, algo así, ¿no? Como, bueno, fue partida por Roberto Aceituno, ¿no?, en aquel momento. Y en ese momento hacían como una diferencia que me parece que quizás puede ser importante para efectos de la conversación que estamos teniendo, ¿no?, entre la historia como relato y la historia como acontecimiento, ¿no? Una cosa así como, y efectivamente, bueno, la historia tiene un componente de ficción, por eso es que cada quien, bueno, pueden haber historiadores que hagan distintas versiones de distintos hechos, ¿no? Y que, porque a propósito de la ficción. Pero pensar la historia como un acontecimiento le da como cierto carácter como que objetivo a ciertas cosas que pasaron, ¿no? Porque no todo es ficción. Hay cosas que pasaron, ¿no? Y ahí eso me hace pensar justamente en las cosas que a veces no caben, ¿no?, en un sujeto, ¿no? En estas cosas, acontecimientos, por ejemplo, traías ahorita la referencia a los 50 años del golpe, Sí. como que no cabe en un sujeto, bueno, imagínate los años que necesita un país, una sociedad, una nación, como para darle un lugar a aquello, ¿no? Atroz, ¿no? Es algo tremendo, justamente, ¿no? Dices en alguna parte del libro, darse un pasado es una forma de darse un comienzo, ¿no?, y también un futuro, una historia al fin. Esta frase me pareció genial porque es como simple, pero yo creo que es bastante contundente en el sentido, al menos si es que la entendí bien, que tiene que ver justamente como con poder darle un lugar a ciertos hechos históricos que ocurrieron, ¿no? Y en ese sentido poder luego sí echar un poquito la mirada hacia adelante, ¿no? Pero echar una mirada hacia adelante no desde el desconocimiento de lo que fue la realidad objetiva, ¿no?,
sino habiéndole dado un lugar a la memoria histórico, social, vivencial, ¿no? O sea, esto me parece muy importante, ¿no? Mm, Para efectos de lo que son, por ejemplo, los traumatismos políticos y sociales, mm, ¿no? mm, Como, claro, porque si no es incurrir un poquito en la política denegatoria, mm, ¿no? Bueno, no, porque es ficción, ficción no, hubo una realidad, y hay que nombrarla, y ahí sí quizás por fin aparece esta idea de una historia al fin, mm, ¿no? Y entonces, no sé si tiene que ver un poco con esta idea del consenso, ¿no? mm, Bueno, entonces todos digamos, sí, efectivamente, ¿no? Que se enjuicie una realidad, ¿no? Y se le dé legitimidad de existencia, mm, pasó, ¿no? mm, Bueno, estaba pensando mucho en eso, obviamente lo estamos llevando a una gran escala a propósito de la historia de un país, pero también lo podemos trasladar a lo que son las pequeñas historias, ¿no? De cada quien, ¿no? Eh, Porque claro, yo pienso que es importante, bueno, y ahí yo no sé si podemos de nuevo establecer el puente con lo que estabas hablando acerca del tema del fracaso, del silencio, fracaso de la comunicación, ¿no? Y de lo que nos pasa con el silencio, de cómo a veces el pensamiento nos abruma y tantas cosas, ¿no? Pero lo importante que es que podamos también de manera individual darle lugar, digamos, a nuestro, bueno, a nuestro pasado, un pasado en el que no estás solamente tú, sino en donde hay otros también. Y yo creo que quizás por eso es que a veces no cabe en un sujeto, ¿no? Porque una historia mm, remite a otras, muchas otras historias, ¿no? mm, Bueno, me fui por ahí. mm. Más que una pregunta, es una resonancia, pero quizás también como para rescatar un poco esta idea que venías desarrollando acerca de si se puede aprender o no de la historia, Mm. ¿no? Por ahí hay una frase que la voy a rescatar y que tiene que ver con el tema del optimismo, justamente, ¿no? Rememorar el pasado para aprender de él y encontrar en ello algún tipo de optimismo para enfrentar el presente. No sé si tiene relación con esto que estamos hablando, pero me evocó un poquito aquello, ¿no? Como que, no sé, como que en qué medida, no solamente una vez que por fin se le da un lugar a la historia, o perdón, a la memoria, al pasado, y decimos hay una historia al fin, de pronto quizás también puede surgir, bueno, algún aprendizaje de aquello, ¿no? Quizás para que no haya una repetición, pero ya no de forma mecánica, sino porque hubo una elaboración, ¿no? No es de una posición voluntarista, sino porque hubo un trabajo psíquico individual, social, ¿no? Mm. No sé, la verdad. Yo diría, cómo lo veo? En una escala histórica, por ejemplo, ¿no? O en el territorio de Beckett, ¿no? Diría, se multiplican los sujetos. En el caso de la historia en fin, del devenir de Chile, ¿no? A Mm, propósito de los 50 años, ¿no? Creo que el consenso es imposible. mm, Es absolutamente imposible, ¿no? Y cuando se dice tiene que haber un consenso respecto a que eso no debe volver a ocurrir, ¿no? Cuando se plantean esos es términos, una utopía. claro, ¿cómo consigue? Son palabras vacías que no llaman a nada, ¿no? Ahora, políticamente alguien está en una función y tiene que decir eso yo lo entiendo, ¿no? No es un académico, pero, pero hoy día eso no es posible, ¿no? O sea, a ver, a propósito del acontecimiento, Ujú, una cosa es decir, exponer, relatar lo que sucedió. Y eso lo puedes concatenar históricamente. Y otra cosa es decir que eso sucedió. mm. No solo lo que sucedió, sino que sucedió. ¿Cómo se dice sucedió? Es como cuando ves una película terrible y tú te preguntas, ¿y esto estará basada en hechos reales? La película es muy clara, digamos, es muy objetiva, ¿no? En el sentido que tú puedes entender perfectamente. Lo que estás esperando es la información, la vas a buscar en internet, si es que la misma película no te dice esto está basado en hechos reales. No, y que incluso nos pasa cuando es una película basada en hechos reales y es tan tremenda, uno después va a internet a consultar si efectivamente fue tan así, porque Claro, uno queda como abrumado, claro, justamente. pero te fijas cuando uno dice, si esto sucedió realmente, lo que estás pidiendo no es más información, más datos, sino que es saber si eso sucedió, ¿no? O sea, Lanzmann, ¿no? Claude Lanzmann, decía, una cosa es explicar cómo fue que sucedió eh, Auschwitz. Y otra cosa es el hecho de que Auschwitz sucedió. Mm, No sé si me entiende, hay una diferencia, ¿no?
que parece un matiz, pero es muy grande, ¿no? En el sentido de que hay algo ahí que es inconcebible que haya sucedido. En el caso de Chile, ¿cuál sería la memoria? Que yo intento reflexionar ahora. Es la memoria de que sucedió lo que no debía suceder. ¿Cómo transformas eso en una memoria? De que sucedió lo que no debía suceder. Como que es de difícil inscripción, dirían los psicoanalistas. Claro. Que es difícil de poder tomarla, por eso es que no cabe. Hoy día se dice, no, tenemos que hacer memoria y reflexionar cómo fue que llegamos a eso. Claro. Yo creo que ese es el comienzo del hierro, Ya. ¿no? ¿Cómo fue que llegamos a eso? Significa cómo fue que el golpe se transformó en algo inevitable. Es imposible alcanzar un consenso sobre eso. Es más, un consenso respecto a eso sería, a mi juicio, algo abyecto. Porque yo no puedo separar el golpe de la DINA, de la CNI y de todo lo que está en el informe Reti y en el informe Walech. Por lo tanto, decir llegó un momento en que el golpe fue inevitable, significa llegó un momento en que era inevitable la DINA, la CNI, ¿vale? Alguien puede decir, no, es que diferenciamos. Una cosa es el golpe y otra cosa es la dictadura. Ahí ya estamos en un problema serio. ¿Entiendes? Entonces, bueno, consenso hoy día es imposible, ¿no? Yo creo que hoy día no es posible el consenso y en ese sentido, lo cual no significa que sea imposible la memoria. Significa que eso no ocurrió hace 50 años. Y es por eso que quizás no tiene, entre comillas, fin, ¿no? La posibilidad de escribir eso. Claro. Es por eso es que es sin fin. Claro, en ese sentido, porque no es algo a lo cual se le pueda dar término. ¿Cuándo se termina? No, más bien es todo lo contrario. No es cuándo por fin vamos a poder cerrar eso y mirar hacia arriba. No, ¿en qué momento vamos a poder hacer nuestro eso y cargar con eso? Solo en ese momento, yo diría, se abre un futuro, cargando con eso, ¿no? Pero si lo dejas atrás, ¿no? Eso es una ingenuidad, ¿no? Por decirlo. Claro. Pero aplica para las grandes historias y para las pequeñas historias. Cuando digo grandes historias me refiero a gran escala, digamos, una sociedad entera, y pequeñas historias llevándolo a planos más como individuales, ¿no? Sí. Bueno, Sergio, de verdad muy agradecido de que hayas estado en esta conversación, en este episodio de La Palabra y el Vínculo. Bueno, tantas cosas tremendas que tú traes estos episodios. Yo no sé si tú quisieras decir algo antes de despedirnos. Bueno, Beckett es un autor difícil, en cierto sentido, muy difícil. Y hablar sobre Beckett también es muy difícil. Creo que hemos tenido la experiencia ahora. Es imposible no leer la narrativa, la escritura de Beckett, interrogándolo respecto a múltiples temas, digamos, contemporáneos, y al mismo tiempo también es permanente la reserva, la resistencia, ¿no? De la escritura de Beckett a transformarse en una tesis que yo me pueda llevar, ¿no? Claro. Eso decía Beckett, ¿no? Cuando una persona va al teatro quiere llevarse algo para la casa después, una tesis, haber aprendido algo, ¿no? A lo más se va con una inquietud. A lo más estos oyentes se fueron un poquito abrumados. Pero está bueno, está bueno. Espero. Bueno, le damos las gracias a las personas que nos están acompañando en La Palabra y el Vínculo. Recuerden que me pueden apoyar en la producción, o que se siga produciendo este programa, suscribiéndote al canal, también compartiendo con las personas que consideren que les pueda interesar este tipo de contenidos, compartiendo el episodio. Y bueno, nos estamos viendo en 2 semanas para otro estreno de La Palabra y el Vínculo. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, Nelson. La idea del borrador de un texto que no está terminado se relaciona con lo que significa vivir. Vivir es volver a comenzar varias veces. La creación de nuestro mundo no ocurre una vez y para siempre. Ocurre todos los días. Ocurre cada vez que algo se interrumpe. Una historia de amor, una amistad, un trabajo, un lugar de residencia e incluso la salud, cuando nos sorprende de golpe la enfermedad. También con la llegada o partida de un hijo, o cuando dejamos de insistir en que ocurra lo que no va a ocurrir. Pero un comienzo no es sin memoria, supone recordarse a sí mismo.
para despedir lo que fuimos y darle lugar a eso nuevo. Yo soy Nelson Ruiz y esta es la 4ª temporada de La Palabra y el Vínculo.